En esta ocasión vamos a hablar sobre qué son las ecuaciones diferenciales y entramos en materia. Muy bien, para entender qué son las ecuaciones diferenciales, vamos a darnos cuenta de dónde emergen naturalmente, de tal forma que podamos nosotros deducir qué son las ecuaciones diferenciales. Supongamos que somos una persona del área de la salud y nos preguntan cuánta cantidad de gente se puede contagiar en un determinado tiempo. Esta persona del área de la salud entonces tiene que imaginar cómo puede cuantificar esa cantidad de personas. Necesita encontrar una relación que le indique la cantidad de personas infectadas en un tiempo determinado. ¿Qué tipo de relación tendría que ser esa? Podemos también poner un ejemplo de una persona que se dedica a encontrar cuánto voltaje puede generar un aerogenerador por unidad de tiempo. Necesita encontrar esa relación, o incluso cuánta corriente puede generar ese voltaje en un circuito por unidad de tiempo. ¿Cómo puede encontrar esa relación? En unos casos hay leyes físicas que nos pueden ayudar y en otros probablemente tendríamos que idear alguna forma de encontrarlas. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero civil, podría tener la pregunta de cuánta elongación podría sufrir un tirante de un puente colgante, en este caso hablando de puentes. Todos estos fenómenos dependerían del tiempo. El común denominador de estos tres ejemplos son sistemas que dependerían del tiempo. La elongación de un cable o el estiramiento que puede sufrir en un determinado tiempo, la corriente en un determinado tiempo o la cantidad de gentes infectadas en un determinado tiempo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si un ingeniero civil quiere saber qué tanto se va a curvar uno de los cables que sostienen los tirantes del puente colgante? Entonces tendríamos que encontrar alguna relación en donde la variación que va a sufrir el cable sobre el eje Y tenga una relación, por ejemplo, con la distancia entre las columnas. Porque por intuición podemos imaginar que la variación en Y tiene que ver con la distancia la distancia que separa una columna de otra en donde está sujeto el cable. En ese caso, el sistema no sería dinámico, no sería dependiente del tiempo. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo. Vamos a plantearnos ejemplos puntuales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, en el caso de la epidemia, por ejemplo, este profesional de la salud lo que quiere conocer es esta relación entre las personas infectadas en un tiempo determinado. Lo que necesita conocer es una función, los infectados en función del tiempo. Entonces podría empezar a imaginar qué determina que se infecten dos personas o más personas. Probablemente podría imaginar que tiene que ver con el hecho de que existe una persona contagiada y que se aproxima a otra que no está contagiada, y entonces surja la probabilidad de que se contagie de acuerdo a diversos factores. Ahorita estamos muy relacionados y sabemos que si hay una distancia entre ellas, si hay alguna barrera como una mascarilla o un cubrebocas, pues la probabilidad disminuye. Entonces por ahí podría empezar a entender cuál sería la relación que necesitaría plantear matemáticamente para cuantificar
la cantidad de contagios en una unidad de tiempo. Si hablamos de un vehículo, por ejemplo, si queremos saber, si la pregunta es en cuánto tiempo puede una persona que viaja en un vehículo llegar de una ciudad A a una ciudad B, o si después de determinado tiempo ya pasó la mitad del recorrido, o si simplemente va a llegar a tiempo a la ciudad B. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, podríamos plantear la ecuación que conocemos desde la secundaria, en donde sabemos que el desplazamiento de un vehículo en el tiempo, que al desplazamiento le vamos a llamar X, pues tiene una relación de este tipo. Este es una función que conocemos desde la secundaria, con la cual podemos entonces determinar la posición del vehículo en un determinado tiempo. Y aquí entonces emerge la palabra función. Función que depende del tiempo. Eso es lo que necesitamos conocer. Un sistema requiere de una función que nos haga poder predecir qué es lo que va a ocurrir en ese sistema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los puentes? Si nuestro planteamiento es cuánto esfuerzo puede resistir un cable, un tirante de estos, probablemente tendríamos que hacer alguna relación en donde necesitaríamos conocer la elongación de cable en el eje de las Y en un tiempo t. O, por ejemplo, en el otro caso, en el caso en donde quisiéramos conocer la curvatura del cable, esta curva que se forma para, por ejemplo, entender o saber cuál sería la altura de las columnas que lo sostienen. Entonces necesitaríamos saber una relación o conocer una relación de Y con respecto a X. Es decir, de acuerdo a la distancia en la que está colocado, el cable de una columna a otra, mientras, digamos, más alejado o más hacia el punto medio esté, a este punto medio, obviamente la variación de la altura del cable, digamos, es menor con respecto a la cinta asfáltica. Entonces esta altura es menor que esta altura, digamos. Entonces tendríamos que encontrar una relación que nos permita cuantificar, digamos, esa forma de cable, y para eso tendríamos que relacionar las variables Y y X, en donde la X sería una variable, digamos, independiente, y la Y una variable dependiente. Entonces aquí estaríamos hablando de un sistema no dinámico, porque no importa el tiempo, sino simplemente es un sistema en donde hay una variación de una variable, valga la redundancia, con respecto a otra. Y un sistema dinámico entonces es cuando varía una variable con respecto al tiempo. En el último de los casos, si lo que queremos conocer es el voltaje generado por el aerogenerador, entonces tendríamos que decir que necesitamos conocer el voltaje en un determinado tiempo. El voltaje de acuerdo al tiempo.
cuánto voltaje genera al transcurso del tiempo. O si estamos hablando del circuito, podríamos querer conocer la corriente en un determinado tiempo. Estos son sistemas dinámicos también porque dependen del tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando estamos analizando un sistema, necesitamos conocer una función que nos relacione cambios de variables en el tiempo, si son sistemas dinámicos, o simplemente cambios en el espacio, por ejemplo en el caso del puente colgante y la necesidad de conocer la curvatura de los cables que sostienen los tirantes. Entonces empezamos a imaginar y ya entendimos que lo que necesitamos encontrar son funciones. Necesitamos encontrar funciones que nos permitan predecir estos fenómenos y entonces poder, digamos, afrontar problemas y resolverlos. Estas funciones tienen una característica particular. Por cada pequeño cambio que existe en el tiempo, existe un pequeño cambio en la variable que estamos buscando. En el caso, por ejemplo, de cualquiera de estos, puede ser la epidemia, tenemos una variación en el tiempo y eso implica una variación en la cantidad de contagios. En el caso de un vehículo en movimiento, una variación en el tiempo y eso implica una variación en el desplazamiento. Es decir, lo que buscamos son funciones continuas. Y una de las definiciones de continuidad es precisamente que por cada pequeña variación que exista en su variable independiente, va a existir una correspondencia en la variable dependiente, por más pequeña que sea. Es decir, no se corta, es una función que es continua. Aunque en ecuaciones diferenciales, haciendo un paréntesis, podemos también integrar funciones discontinuas, que vamos a ver en este curso cómo podemos hacer esa situación. Entonces, para estos 4 ejemplos, digamos que este ejemplo lo conocemos desde la secundaria. Pero ¿qué ocurre si no conocemos la función? ¿Qué pasa si no conocemos la función?